se te vence el contrato. Está Gervasio Muñoz para contarnos exactamente lo que va a pasar, porque recuerden que hasta marzo no se puede aumentar el alquiler y tampoco se puede permitir el desalojo de las personas que son morosas. Gervasio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, a ver, con esta nueva medida que, a ver, no es muy beneficiosa para los propietarios, pero es un aliciente para aquellos que no pueden sostener el alquiler porque se han quedado sin trabajo, porque la pandemia los golpeó por todos los costados. Bueno, una medida que duraría hasta marzo, ¿es real? Así es, ya se publicó en el boletín oficial y está vigente hasta el 31 de marzo. No se pueden aumentar el precio de los alquileres, quedan congelados. Se extienden automáticamente todos los contratos de alquiler, también hasta el 31 de marzo. Y el desalojo de aquellos que no pudieron pagar el alquiler, porque como vos decías, perdieron el trabajo o alguna circunstancia ligada con la pandemia, tiene que haber una mediación obligatoria antes de llevar adelante un juicio por desalojo. Tiene que haber una mediación gratuita en todas las provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires antes de que los propietarios puedan iniciar un juicio de desalojo a los inquilinos que no pagaron. Que tengamos en cuenta que un juicio de desalojo y demás, eso insume un tiempo que no es un mes, justamente. Estamos hablando de un periodo importante donde quizás ya esta disposición caduque. Pero a ver, ¿cómo es la situación? Si yo estoy alquilando un departamento y el inquilino, el dueño, me lo quiere subir el alquiler para marzo, ¿el alquiler lo voy a pagar con el aumento o no va a poder ser? Para marzo Sí. es así. El mes de febrero, o sea, Hoy, ¿es a mes vencido o a mes iniciado? A ver cómo es la situación. claro, el alquiler se paga por adelantado Claro, en Argentina. sí, Y lo que sucede es entonces que aquellos que se les finaliza el contrato, pongamos un ejemplo así se entiende bien, sí, quien finaliza el contrato en enero o en febrero, por ejemplo, sí. y está pagando 10.000 pesos, en febrero y en marzo va a pagar 10.000 pesos y en abril va a firmar un nuevo contrato Ujú. por el precio que le fije el propietario sin haber acumulado deuda de ningún tipo. Y hay otro ejemplo que es importante y es que aquel que tenga un contrato vigente más allá de abril y tenga algún aumento pactado en el contrato firmado, puede no pagar ese aumento y pagarlo a partir de abril en hasta 12 cuotas. Bien, y preguntarte también lo siguiente. A ver, ¿cómo ves el mercado inmobiliario? Hoy leía, y también hemos hablado durante todo este tiempo, la tremenda caída, ¿no?, de los alquileres, la tremenda caída de las ventas. Las inmobiliarias prácticamente, la mayoría han tenido que cerrar y las operaciones se han cancelado. ¿Cómo se perfila este 2021? No, yo lo que veo es que primero que el mercado inmobiliario, más allá de la pandemia, por supuesto, es víctima de sus propias, te diría, prácticas. Han defendido la dolarización de las viviendas, han defendido que el Estado no pueda regular absolutamente nada de lo que sucede en el mercado inmobiliario, han defendido el crédito UVA, ahora intentan no cumplir la ley de alquileres y que no se cumpla el decreto, y la realidad es que entonces la crisis económica, la crisis social, la terminamos pagando todos. Ellos creen en el mercado inmobiliario que se pueden salvar solos, que pueden seguir aumentando los precios, que pueden seguir teniendo las viviendas dolarizadas, que pueden, a pesar de que se votó en el Congreso la ley de alquileres, pueden no cumplirla, a pesar de que hay un decreto presidencial, pueden no cumplirlo y desinformar, como hacen a diario todas las inmobiliarias, y creen que así ellos se van a salvar solos. Nosotros, desde las organizaciones de inquilinos, lo que planteamos es que en estos momentos, sobre todo tan críticos para Argentina y para el mundo, lo que tiene que haber es soluciones que puedan abarcar a todos y que hay gente, sobre todo familias inquilinas, que han venido sufriendo abusos desde hace muchísimos años por parte del mercado inmobiliario. Y la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa una crisis habitacional que es heredada de hace muchos, muchos años y que parte de esa responsabilidad la tiene el mercado inmobiliario. Por lo tanto, yo creo que yo no puedo
hacerte un análisis acerca del mercado inmobiliario, no me corresponde ni me interesa, pero sí te puedo hacer un análisis de lo que está sucediendo en materia habitacional en Argentina. Familias que hace meses no pueden pagar el alquiler, que no saben dónde van a ir a vivir el día que finalice el decreto, familias sumamente endeudadas por estos alquileres que no pagan y familias que tienen la certeza de que nunca van a tener una casa propia y que aún peor ya no saben ni siquiera cómo poder pagar un alquiler. Un mercado inmobiliario que si sos madre soltera no te alquila, si tenés niños no te alquila, si no tenés un familiar o dos familiares que sean propietarios no te alquilan, si no tenés recibo de sueldo en blanco no te alquila, si esos ingresos no triplican el valor del alquiler tampoco te alquilan. El mercado inmobiliario ha generado una de las peores crisis habitacionales en Argentina y yo creo que es hora, como está haciendo el presidente con el decreto, es hora de que el Estado tenga un rol central en esto y que ponga un poco de límites al ¿Sabes qué abuso pasa, del mercado Gervasio? Mira, inmobiliario. ¿sabes lo que sucede? Es que desde hace muchos años nosotros tenemos ya en la cabeza que tenés que tener dólares para poder comprar una vivienda, porque si bien nosotros ganamos en pesos argentinos, la población gana en pesos argentinos, las propiedades Sí, están en dólares. Los claro, impuestos, cuando vos los traducís, sube el dólar, sube el gas, sube el agua, sube la luz, sube todo eso. Entonces ya estamos con claro, pero con con la una mentalidad complicada. Entonces a lo que voy es, si no hay una no es una regulación. mentalidad, yo no creo que sea una mentalidad, ¿eh? Yo creo que son políticas. La dictadura dolarizó todas las viviendas en Argentina y las viviendas en Argentina se construyen en pesos, pero cotizan en dólares y pagan impuestos por valores Sí, cada vez muy que vos por querés, debajo de lo que cada cotizan. vez que vos querés construir tenés que llegar a un sitio y no saben qué precio te van a dar. El alambre esta semana cuesta tanto, la semana que viene cuesta otra, los pisos, los materiales de construcción, cemento, cal, todo es especulativo. Ladrillo, Bueno, todo es especulativo. claro, Y acá la sí, frase, la famosa frase que tenemos los argentinos es que, bueno, invertí en ladrillo, pero ¿cómo vas a invertir en ladrillo? Vos bien claro lo decías. Si vos de aquí en adelante estás laburando, estás ganando en pesos argentinos y vos querés comprarte una vivienda, los créditos no te los dan, es difícil acceder, las tasas suben y encima la propiedad está en dólares. Es casi, digo yo, imposible para una persona hoy que quiera comprarse una casa tenerla. Es muy difícil. sí, es imposible, no, eso no va a suceder. Es más, te doy un pequeño dato que se repite en todo el país, igual con diferencias, pero se repite en todo el país. Solo en los últimos 20 años, en la ciudad de Buenos Aires se ha duplicado la cantidad de inquilinos. Solo en los últimos 20 años, ¿sí? Teníamos en el 2000 20% de inquilinos y hoy casi llegamos al 40%. Eso no solo quiere decir que cada vez es más difícil acceder a la casa propia, sino que hay un sector cada vez más pequeño que tiene cada vez más viviendas, ¿sí? Bueno, lo que pasa que esta lógica de invertir en ladrillos se ha transformado en una lógica profundamente especulativa, en donde los sectores que tienen acceso al dólar, aquellos sectores de la exportación, por ejemplo, o sectores de mucho dinero, son finalmente los que compran, los que invierten en viviendas para luego dejarlas vacías, por ejemplo, o para, obviamente, no declarar de dónde sacan todo ese dinero. Entonces el mercado de la vivienda en Argentina es un mercado muy oscuro, que no paga impuestos y que además genera una crisis habitacional enorme. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a dar esta discusión, un poco lo que vos planteabas también. ¿Qué rol tiene que cumplir el Estado en controlar las reglas de juego del mercado Sí, inmobiliario? Es posible igualmente que... te hago ahí un punto. A ver, es importante también decir que hay personas que viven de rentas, hay personas que tienen sus propiedades heredadas, compradas, adquiridas, en fin, cualquiera sea la situación, que viven de rentas. Entonces, si el único ingreso de estas personas, te hablo de gente mayor, gente de mediana edad, gente joven, no importa la cantidad de edad, No importa, sí. que viven de rentas, entonces si no pueden alquilar, si están todas las medidas que, por ejemplo, no les pueden subir el alquiler a los inquilinos, que un inquilino, bueno, pobre, se quedó sin trabajo, ¿qué va a hacer? Pero tiene que desalojar la vivienda, tampoco la puede desalojar. Eso también traba para que el propietario que vive de rentas tenga menos ingreso o prácticamente ninguno. Porque hay que ser sincero, hay gente que vive de las rentas, hay gente que trabajó toda su vida, que compró su propiedad o sus propiedades, y para un retiro, sabiendo que las jubilaciones acá son paupérrimas y vergonzosas, entonces, ¿qué hace? La gente dice, bueno, trabajé tantos años de mi vida,
compro aquí, cuando se puede, por supuesto, porque ahora es muy difícil, pero viven de renta. Entonces esa gente también se ve afectada en el bolsillo, porque no tiene el ingreso que tiene que Sí, yo tener. lo que creo es que, sí, por supuesto. Lo que pasa es que regular no quiere decir que no puedan cobrar, ¿no? A mí, siempre te digo la verdad, a mí me interesa mucho más pensar en aquel jubilado o jubilada que Claro, cobra 20.000 pesos de jubilación y que, tiene que pagar 20.000 que, que- pesos de alquiler un claro, que pague monoambiente, el ¿no? alquiler o compre los remedios. Eso es tremendo, eso es terrible. Exacto, yo prefiero pensar en ese sector, que es el sector mayoritario de la Argentina. Además, vivimos en un país con 45% de pobreza, ¿no? Y el sector que vive de rentas es muy chiquito, cada vez más chiquito, y que además se eligió hacer negocios con la vivienda y la verdad que tiene estos riesgos. Pocos riesgos tiene hacer negocios con la vivienda. Es más, lo puedes dejar vacío, que solo su valorización en dólares ya te da ganancias en Pero Argentina. ¿sabes qué pasa, Gervasio? Uno, No olvidemos que hay algo que es un caos, las expensas. Hablando de las propiedades aquí, hay gente que ya no puede ni siquiera costear el valor de las expensas. Y llega un punto, que realmente. de los inquilinos hablo, ¿no? Que se tienen que ir porque no lo pueden pagar. Y esa deuda le queda al propietario también. Y al consorcio encima. Es duro, no sé. Sí, 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 sí. A mí no me parece que haya que estar todo el tiempo haciendo una diferenciación entre inquilinos y propietarios, ¿eh? A mí me parece que hay, no es una guerra entre dos sectores. A mí me Claro que parece no, que, pero estando los dos bueno, están pero planteado desfavorecidos. así, Sí, sí. los dos están Me parece que desfavorecidos. no. No, los dos no están desfavorecidos. Estás hablando de una familia que no sabe dónde va a vivir, que puede quedar en la calle, y otra familia que está percibiendo un poco menos más de renta. No están en las mismas circunstancias, pero yo no creo que de todas formas sea un problema que se resuelve entre Bien, propietarios e inquilinos. Creo que el mundo está demostrando, hace tiempo ya, pero ha profundizado las medidas durante pandemia, que los estados tienen que regular las reglas de juego del acceso a la vivienda. sí, sí. ¿Sí? Hoy en Argentina la única forma de acceder a la vivienda es alquilando, no existe otra. Entonces, si vos dejás que el mercado inmobiliario, a pesar de leyes que se votan en el Congreso, a pesar de decretos, eh, puedan seguir imponiendo sus condiciones, que responden nada más que a percibir más renta y nada más, yo creo que entonces estamos en un problema muy importante. No se le puede pedir a una persona que tiene 100, 200 departamentos que tenga corazón y entienda No, no, la pero es que situación no, de que yo te familia, explico. bajo Vos, ningún no, punto no, de vista. Ahí vamos a hacer un punto. Yo no estoy hablando de la gente que tiene 100, 400 departamentos, porque eso realmente ya sabemos que es gente que está en otra esfera, en otra situación. Estoy hablando del laburante que toda su vida juntó plata para poder comprarse su casa y algo más para poder vivir, porque sabe que de la jubilación no lo va a lograr. Y yo hablo, Bueno, pero tiene que tener una buena me refiero jubilación, a no la clase. podemos No, pretender, no, me refiero a la clase pero media. no podemos pretender que el Bueno, no, inquilino le no, pague no, la no. jubilación. No, yo no pretendo eso, pero hay gente de clase media que ha Tiene laburado que tener toda una su buena vida y va jubilación. comprando lo que puede para poder sostenerse porque sabe que su jubilación no va a ser mayor a 20.000 pesos. Yo te entiendo perfectamente lo que decís vos y Bueno, también, tiene que tener una buena jubilación. No podemos bueno, cargar la responsabilidad de los inquilinos las no malas sé, yo hablo de la jubilaciones, bajo gente que ningún ahorró punto de toda su vista. vida y se compró su casa y también trató de Y yo comprar hablo otra. de la gente que no puede ahorrar ni siquiera 100 pesos por mes y que no sabe No, dónde va a no, vivir. es que justamente esa gente es la que está desamparada, es la gente que no tiene ningún tipo de ayuda, hay Entonces, gente que se queda en la calle prácticamente y la vemos constantemente, claro, gente mayor, las ves en las esquinas, hay gente en los grande hoteles, la y indignidad por la duermen que en los viven jubilados subtes, en bueno, habitaciones de hotel, hay gente que se tiene que es ir, realmente sí, sí, terrible, hay es gente que se realmente tiene que terrible, ir pero, de su departamento perdón, o donde vivió y se tiene que ir a vivir a la calle, porque eso es así, porque lo vemos, claro, y sí. claro, en un país devastado también, ¿no? Por las medidas económicas del gobierno anterior, por la pandemia, por un mercado inmobiliario profundamente irresponsable, pero yo lo que te digo es que a mí me parece que eh, no se puede resumir el problema del acceso a la vivienda en un conflicto entre propietarios e inquilinos. Yo lo que creo es que sí, en Argentina, eh, creo que debe ser el único país del mundo que tiene las viviendas cotizadas en dólares, que no existe en Argentina un impuesto a las viviendas vacías, como sucede en casi todas las grandes ciudades del mundo. En un país en donde pareciera que el mercado inmobiliario tiene la Sí, facultad de no cumplir ningún tipo de ley, me parece que discutir propietarios inquilinos por lo menos es
simplificar un poco la discusión. Yo lo que creo es que tiene que haber reglas claras, que el mercado inmobiliario tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir el decreto, tiene que frenar el abuso enorme, por ejemplo, de que una madre soltera no puede alquilar una vivienda. Y son reglas que ha impuesto el mercado. ¿Sabés lo Sí, que hace el y mercado además, ¿sabes qué? inmobiliario? Y ya te despido, también la Sí, cantidad de cláusulas que se piden, las garantías que prácticamente es imposible. garantía, un negocio para las Y inmobiliarias, sí, bueno, garantía, y la seguro de gente ¿qué hace? caución. Lamentablemente en algunos años la gente recurría a la garantía trucha, por darle un nombre, ¿no? No, hoy ya no, hoy te obligan a comprar un seguro de caución las Bueno, por inmobiliarias. eso, ¿Sabes lo que hacen? es privativo, prácticamente para que una persona hoy Sí, por es hoy. mercantilismo Bien. absoluto a espaldas de cualquier tipo de regulación del Estado, en donde, por ejemplo, el 85% de los inquilinos no recibe una sola factura por el pago del alquiler. No, Estamos hablando de exactamente. una evasión multimillonaria. No es casual que hace más de 7 meses se votó la ley de alquileres y el artículo que dice que hay que registrar los contratos de alquiler en Te tengo AFIP que aún despedir, no está reglamentado, ¿no? pero hay una cosa que lo acabas de decir, es muy cierto. También hay que regular el tema de las inmobiliarias, que allí son las intermediarias y son las Controlar que lucran de los dos lugares. Gracias, es muy amable. totalmente, sin invertir un solo peso. Tal cual, es cierto. Ahí nos pusimos de acuerdo. Gracias. Un abrazo grande. Chao.